Ya se jugaron los cuartos de final de la Copa Oro Femenina 2024 y por eso vengo a repasar lo que sucedió en esos 4 encuentros y ver también cómo quedan los duelos de las semifinales. Bueno, y en los últimos 2 días tuvimos la acción de los cuartos de final, como les estaba diciendo, y ya tenemos a las selecciones semifinalistas de esta primera Copa Oro Femenina de la CONCACAF. Tuvimos duelos entre las propias conferencias, recordemos que hay selecciones invitadas de Conmebol, así que tuvimos duelos entre selecciones de Conmebol, duelos entre selecciones de CONCACAF y también 2 duelos enfrentándose ambas confederaciones y pues bastante interesante ver cómo se desarrollaron cada uno de estos encuentros. Vamos de una vez, sin más dilación, a repasar lo que sucedió ya hace un par de días porque se jugaron entre ayer y hoy, digamos, los partidos de cuartos de final. Vamos con lo que sucedió el día de ayer a primera hora cuando la selección canadiense venció 1-0 a la selección de Costa Rica. Voy a abrir nada más para que puedan observar por acá. Acá están las estadísticas y un poco el desarrollo del encuentro. Como les decía, Canadá que por la mínima venció a Costa Rica y en el tiempo extra ahí podemos ver que el gol de Evelyn Viens llegó al minuto 104 para de esa manera enviar a las Canucks a las semifinales en un duelo que salió muy distinto como lo estábamos esperando porque en la previa de los 4 partidos de cuartos de final este era el que se antojaba mucho más disparejo por varias razones. Primero que Costa Rica entró por suerte, recordemos que fue por un sorteo que dejó por fuera a Puerto Rico la CONCACAF y que terminó entrando Costa Rica. Además no había tenido una buena fase de grupos, perdió frente a Paraguay, perdió frente a la propia Canadá y apenas pudo vencer a la selección de El Salvador. Y como les decía, teníamos esa evidencia de unos 3 o 4 días antes de esta serie de cuartos de final. La selección canadiense le había pasado por encima a Costa Rica sin mucho problema y el partido terminó siendo más bien el más parejo de los cuartos de final. Fue el único que se fue hasta los tiempos extra. Costa Rica, eso sí, evidentemente fue un planteamiento muy defensivo en el que intentó que Canadá no pudiera generarle peligro y que las pocas ocasiones pudieran solucionarlas entre la defensa y la arquera Daniela Solera y así le salió el encuentro. Pudieron irse incluso Costa Rica ya en los últimos minutos en el tiempo de descuento de la segunda parte. Tuvo una ocasión que la portera canadiense desvió y que pudo haber sido perfectamente la gran sorpresa de la ronda y que pues desgraciadamente para las chicas no terminó entrando. Gran actuación de la arquera canadiense, pero como les decía, un partido que se estaba esperando muy distinto y terminó siendo muy parejo, entendiendo que Costa Rica sabía que estaba muy lejos de Canadá y lo que hizo fue encerrarse para buscar de alguna manera poder romper el candado. En las pocas ocasiones en las que sí pudo crearle peligro, al final no le terminó saliendo, pero al menos se van con una satisfacción. Veremos si esto para el futuro significa que Costa Rica puede seguir compitiendo. Hay que tener muy claro que la selección tica está muy lejos de competir al nivel de, por ejemplo, las actuales campeonas olímpicas, como lo es Canadá. Entonces, en ese contexto es un gran partido y una grata sorpresa lo que hizo Costa Rica, que aún así al final el resultado fue el esperado. Canadá terminó sacando la victoria. Les recuerdo que también cada uno de estos 4 partidos, todos en los cuartos de final, se jugaron en el BMO Stadium de Los Ángeles y pues este no fue la excepción y de esta forma Canadá que avanzó a las semifinales. Vamos con el segundo encuentro que también fue el día de ayer y este fue el duelo de la Conmebol en estos cuartos de final. Brasil que le pasó completamente por encima a la selección de Argentina, que sin embargo inició en los primeros 5 o 10 minutos bastante volcada hacia el ataque. La selección argentina buscando poder meter un gol tempranero que les diera un contexto distinto en el partido. No le salió y al final fue al revés. Ya al minuto 19 Victoria Yaya puso a ganar a las brasileñas. Después fue Yasmín, como podemos observar después vía Sanerato anotó el 3-0, el 4-0 llegó por medio de Gaby Núñez y ahí fue hasta cuando Argentina pudo encontrar alguna ocasión, fue el gol de Celeste Dos Santos, un golazo de vaselina y que de esa forma al menos decoraban un poco el marcador, pero como les decía, Argentina en todo el partido, más allá de esos primeros minutos, no pudo encontrar ocasiones para crear peligro y Brasil que les terminó pasando por encima, incluso otro gol para ya liquidar ese 5-1 y que sin mucho problema la selección carioca se metiera a las semifinales. Así que el día de ayer avanzaron tanto Canadá como Brasil a la siguiente ronda y quedaron por fuera Costa Rica
y la selección de Argentina, 2 selecciones hispanoparlantes que se quedaron por fuera de las semifinales. Y ya nos pasamos a repasar lo que sucedió el día de hoy, porque hoy tuvimos 2 encuentros. El primero de ellos fue en el que México venció 3-2 a la selección de Paraguay, en un encuentro que me parece que el marcador refleja algo un poco distinto a cómo fue el desarrollo del encuentro, porque México dominó bastante más y pudo haber, sin sufrir tanto y sin muchísimo problema, haberse llevado el partido. Al final, por errores defensivos y cosas puntuales, terminaron llevándose ese 3-2, pero el partido sonaba más para un 3-0, incluso un 4-1, no sé, algo bastante distinto a lo que fue. Jacqueline Ovalle, que al minuto 31 puso arriba a la selección mexicana, ella misma fue la que anotó al 69, pero eso sí, justo después de que Paraguay ya había metido el descuento, porque México metió gol con Jacqueline Ovalle, luego con Karen Luna al 49, Paraguay descontó por medio de Camila Barbosa al 64 y muy rápido, dichosamente para el Tri, Jacqueline Ovalle volvió a anotar al 69 y aún así 3 minutos después Paraguay volvió a ponerse detrás, pero como decía, con desconcentraciones muy claras de la defensa que le permitieron a Paraguay meterse en el partido y complicarle la vida a México, que al final sí terminó sacando el resultado, pero sigue sorprendiendo, o este fue otro, digamos, de los partidos que tal vez sorprendió, porque no era que estábamos esperando que México le pasara por encima, pero sí se veía como la favorita por haber vencido a Estados Unidos en la fase de grupos, por haber quedado como líder en su grupo específicamente, y que Paraguay también no es que le costó en la fase de grupos, pero que tal vez no fue de las mejores selecciones. Y al final, como podemos ver el desarrollo del encuentro, aunque México dominó, el marcador termina siendo por la mínima en favor de la selección de la CONCACAF, que fue el primero de los 2 duelos entre las confederaciones y que se lo llevó la CONCACAF. México, que avanzó a la siguiente ronda, y precisamente vemos el último partido que ya cerró estos cuartos de final, que finalizó hace más o menos una hora, un poco más, dependiendo de cuando estén viendo este video. Estados Unidos, que venció sin mucho problema 3-0 a la selección de Colombia. De nuevo ahí en el BMO de Los Ángeles, goles de Lindsey Horan al minuto 13, muy rápido ya empezaba a inclinar la balanza en favor del conjunto de los Estados Unidos. Janina Knight-Swanger al minuto 22, así que ya en 20 minutos Estados Unidos estaba liquidando el partido, y antes de irse al descanso, Jerin Shaw ya liquidó el encuentro, y ya después Estados Unidos bajó mucho las revoluciones en el segundo tiempo, y Colombia, que no pudo hacer mucho para remontarle este marcador a la selección local de los Estados Unidos, que luego del susto que se llevó perdiendo en la fase de grupos frente a México, como estábamos comentando, aquí ya muestra nuevamente que tienen este poderío y que son candidatas a llevarse al título, porque aquí era donde veíamos más posible una sorpresa, porque si Estados Unidos no llega a un buen momento y Colombia, como lo vimos en la fase de grupos, sí lo estaba haciendo, pues aquí al menos pudimos esperar un partido que fuera con mayor competencia, que Colombia pudiera generarle mayor peligro a Estados Unidos. Al final no fue así, y la selección de las barras y las estrellas, que sin mucho problema se mete en la siguiente ronda. Así que, de nuevo repaso, el día de hoy avanzaron México y Estados Unidos, y quedaron por fuera las selecciones de Paraguay y Colombia, así que en los 2 duelos entre confederaciones salió victoriosa la CONCACAF. Y con esto, ya sabiendo quiénes son las que avanzaron a la siguiente ronda, vemos muy rápido el cuadro del torneo para repasar cuándo son estos partidos. Y ahí podemos observar que el próximo 6 de marzo, próximo miércoles 6 de marzo, tendremos un duelo de la CONCACAF y un duelo entre las confederaciones, porque solamente queda Brasil con vida de parte de la CONMEBOL, mientras que con CONCACAF tenemos a todas las 3 selecciones norteamericanas: Canadá, Estados Unidos y también México. Así que el próximo miércoles 6 de marzo ya todo lo que queda será en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. Así que ahí serán los 2 partidos de las semifinales. Canadá frente a la selección de los Estados Unidos va a cerrar la jornada, mientras que Brasil frente a México va a ser el partido que abra, digamos, esa ronda de semifinales el próximo miércoles. Aquí pues me parece que Canadá parte, no sé si ligeramente como favorita, pero al menos si tomamos en cuenta no lo que sucedió frente a Costa Rica, pero en la fase de grupos Canadá llega ligeramente mejor. Eso sí, Estados Unidos ya una vez que agarra su nivel, y creo que el partido frente a Colombia es un indicio de eso, pues hay que tenerle muchísimo cuidado. Entonces creo que va a ser una serie muy muy peleada, mientras que entre Brasil y México creería que Brasil es
amplia favorita por lo que hemos visto y porque ya vimos que México tiene muchos problemas defensivos y Brasil puede llegar a aprovechar eso para anotar cuantos goles pueda. Y entonces, por más que México en ataque sea bastante buena, si se descuida en defensa, Brasil le puede pasar por encima, pero ojo si México puede dar otra sorpresa, así como ya hizo en la fase de grupos, pero de nuevo al menos partiría como favorita la selección de Brasil y que más o menos el torneo sin muchas sorpresas se ha ido desarrollando como lo estábamos esperando, de que estas fueran las semifinalistas. No sé si tal vez México era la que estábamos esperando menos de ellas, pero al final terminan metiéndose hasta esta ronda, pero de Canadá, Estados Unidos y de Brasil era lo que estábamos esperando porque eran las tres favoritas. Así que de momento así están estas semifinales, la final que será el próximo 10 de marzo ahí mismo en San Diego, pero ya estaremos hablando de eso más adelante. De momento este fue el repaso de la actualidad en esta Copa Oro femenina. Quiero conocer sus opiniones de todo lo que sucedió, si estaban esperando alguna sorpresa, por ejemplo la actuación de Costa Rica, también de lo que hizo Colombia, que tal vez para mucha gente pueda ser decepcionante porque se estaba esperando mucho de la selección cafetera y al final no pudo competir, de la goleada que se llevó a Argentina, también de Paraguay que estuvo compitiendo hasta el final. En fin, leo todas sus opiniones aquí debajo de este video. Suscríbanse a mi canal si quieren seguir informándose de este torneo. Dejen un like, compartan este video y nos vemos en una próxima ocasión repasando toda la información de esta primera Copa Oro femenina de la CONCACAF 2024.